Bienvenidos de nuevo al ministerio Caminando bajo su gracia. Aquí apareciéndome una vez más, soy Humberto Pérez Franco y ahora quiero ofrecerte este título: ¿Cómo despertamos al nuevo pacto? Los cristianos no tenemos ninguna dificultad en aceptar la realidad del nuevo pacto. Aunque a veces nos confundimos y tal vez mezclamos cosas del antiguo con el nuevo, pero básicamente nosotros sabemos que estamos viviendo en la realidad del nuevo pacto y que no solamente esto, sino no solamente es necesario reconocer esto, sino necesitamos ir más allá y reconocer que el nuevo pacto también son nuestros lentes con los cuales nosotros somos llamados a enfocar hacia todo. Así que no solamente enfocar todo con estos lentes del nuevo pacto, sino lo que tiene que ver con el título: cómo despertarnos, lo cual significa que necesitamos reconocer que somos llamados a ver desde el nuevo pacto, a ver sobre todo nuestra vida involucrada, revelada desde el nuevo pacto. Pero ¿qué significa tener esos lentes en nuestra vida ante nuestros ojos para poder ver todo, hacia todo, mejor dicho, desde aquí, desde nuestra posición en el nuevo pacto, que tiene que ver con la gracia, porque el nuevo pacto es la revelación de la gracia de Dios para nosotros. Y aunque nosotros apreciamos mucho los escritos y las enseñanzas del antiguo pacto y continuamente afirmamos, pero es que está ahí, está escrito en la Biblia y por lo tanto es bíblico, no negamos que las enseñanzas registradas en las escrituras son de grande utilidad. Pero una cosa es que estas enseñanzas del antiguo pacto, estas enseñanzas bajo la ley de las obras, que están basadas en el rendimiento del hombre, no negamos que tienen utilidad, tienen enseñanza muy importante para nosotros, pero aquí es importante hacer una grande diferencia. Una cosa es que estos escritos conservan gran utilidad para nuestras vidas, pero otra cosa es que estos escritos del antiguo pacto quieran reinar en nuestra vida, o nosotros ignoremos que no reinan realmente, porque lo que reina en nuestras vidas es la gracia, y la gracia de Dios ha reinado siempre. Desde la eternidad, la gracia es eterna y siempre ha estado con la humanidad. Solamente que la humanidad no ha podido percibir esa gracia. Hay momentos en la vida de la humanidad, hay eventos que nos demuestran que la humanidad no siempre ha estado consciente y no siempre ha podido despertar a esta gracia de Dios. Así que la gracia reina en todo tiempo. Esa es la grande diferencia que nos demuestra el nuevo pacto en relación al antiguo pacto. El antiguo pacto es útil, no lo negamos, pero aquí podemos puntualizar entonces que el antiguo pacto no reina, es la gracia quien reina en nosotros. Por lo tanto, nosotros somos llamados a ver en los lentes de la gracia y con esos lentes enfocar hacia todo. Es necesario entonces despertar al nuevo pacto en la manera en que nosotros comenzamos a ver cosas muy profundas
en el nuevo pacto. Así que entonces es importante aquí saber que el nuevo pacto tiene la prelación, es decir, tiene la preferencia, tiene la prioridad sobre todas las cosas. Es como hablar en el tema de la vialidad, que tiene que ver con el manejo y la circulación de los vehículos. Y cuando llegamos a un cruce, los que vamos conduciendo, nos preguntamos o nos aseguramos sobre quién tiene la preferencia, cuál es el sentido que tiene la preferencia. Normalmente hay calles que no están señaladas para que nos quede claro y nos indique el turno en que nosotros necesitamos movernos. Entonces, como las calles tienen cruces y hay diferentes sentidos en la circulación, lo primero que hacemos es asegurarnos quién tiene la prelación, o sea, en qué sentido viene la prelación de paso para nosotros o avanzar confiadamente o detenernos. Esto sucede al ir conduciendo los vehículos para que la circulación entonces venga a ser correcta. Aquí en la ciudad, en esta ciudad de Guadalajara y en algunas otras ciudades de México, normalmente la prelación viene en el sentido en el sentido de las calles que tienen marcada la circulación de oriente hacia el poniente o viceversa, del poniente hacia el oriente. Así que todas las calles que cruzan ese sentido de oriente a poniente, como también así del poniente hacia el oriente, esos sentidos se tienen que detener y se tiene que respetar entonces la prelación de paso. Es para poder saber cuál es el sentido que tiene la preferencia en la circulación, qué vehículo es el que se le debe respetar esa prelación de paso. Así que esta es solamente una ilustración acerca del nuevo pacto. Y la prelación, es decir, la prioridad y la preferencia que nosotros necesitamos reconocer y establecernos en nuestra mente con este conocimiento de preferencia. Somos entonces llamados a dar prelación, a dar prioridad, a dar preferencia al nuevo pacto, y eso no quiere decir que descartamos las escrituras, que no nos hablan de nuevo pacto, porque de alguna manera, si nosotros enfocamos desde los lentes del nuevo pacto aún hacia escritos claramente y evidentemente que pertenecen al antiguo pacto, realmente nosotros vamos a poder ver muchas cosas útiles para nuestra vida. Entonces, dar la prelación al nuevo pacto es la decisión que necesitamos para despertar al nuevo pacto, ya que en el despertar al nuevo pacto está el poder o la capacidad de poder ver muchas cosas muy buenas para nuestra vida, muy necesarias para nuestra vida en el nuevo pacto. Vayamos a una escritura y en esta ocasión quiero citar el capítulo 24 de Mateo y leer solamente el versículo 1 al 4, que dice así, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Ven ustedes todo esto? Dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él, a continuación, más adelante, dice el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 4, respondiendo Jesús les dijo:
mirad que nadie os engañe. Con los lentes del nuevo pacto, estos lentes de Cristo se ve más allá del aparente mundo físico y evidencia física y material. Nosotros queremos ver qué hay más allá. Nosotros queremos trascender nuestra visión para poder comprender hacia el mundo eterno, hacia el mundo sobrenatural, donde están las fantásticas verdades que hablan acerca de quiénes somos desde antes de la fundación o de la caída del mundo. Así que una contemplación limitada a la lógica material es la que nosotros estamos observando por parte de los discípulos. Hay enormes piedras que finalmente van a terminar formando edificios colosales y parece que aquí se habla de una ampliación de obras complementarias gigantescas que van a acompañar y van a ser todo un complejo en este templo. Entonces, lo que están observando los discípulos es sobre esas piedras y lo que representa que en un futuro va a haber una edificación y que finalmente va a haber una grande inauguración, tal como ocurrió, nos dicen los historiadores, por ahí en el año 64, unos 6 años precisamente, aproximadamente, antes de su destrucción. Pero parece que los discípulos están viendo una cosa, tienen un tipo de contemplación por la lógica material, mientras que Jesús está viendo con otros lentes muy diferentes, y no quiere decir que Jesús está ignorando la evidencia física. Enormes piedras inicialmente fueron colocadas, nos dicen también los historiadores, aproximadamente en el año 20 antes de Cristo, unos 20 años antes de que Cristo viniera a este planeta, antes de que el Hijo se encarnara en el hombre Jesús y comenzara a caminar por la tierra de Palestina. Estas enormes piedras desafiaban la imaginación y ellos estaban entonces concentrados, anhelando cómo quedarían finalmente configurados los edificios. Imagínense todo eso, y todo eso era bueno. Jesús en ningún momento está diciendo que estas construcciones, estas edificaciones son negativas. Entonces, desde la visión de los discípulos, a ellos les invadía y no podían evitar el vivir con las expectativas de la culminación de majestuosas obras. Su visión, su manera de ver era una invitación a emocionarse con estas piedras. Gigantescas, por cierto, nos dicen también que eran enormes, eran muy largas, de unos 3 metros de longitud. Ellos imaginaban el final feliz esperado con ansias, que culminaría con una gloriosa inauguración de estos importantísimos edificios. Estas imponentes piedras despertaban un tipo de imaginación por un futuro de grande esplendor para la nación. Pero en el versículo, aquí en el versículo 2 del capítulo 24, vemos que Jesús tiene la capacidad de ir mucho más allá, porque Él dice, respondiendo, Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Estaba siendo negativo Jesús? ¿O era que estaba Él viendo de una manera mucho más profunda? Entonces, pese a
a estas obras que nadie podía interrumpir, el ensamble y la construcción va cobrando forma, y el avance es progresivo y llevará a alcanzar el objetivo final de su realización. Y a pesar de aprobar Jesús que levantar edificios en sí mismo no era algo negativo, sino era algo muy bueno. Sin embargo, hay una forma totalmente diferente en la visión de Jesús, porque Él tiene los lentes de la gracia de Él. De hecho, nosotros necesitamos tomar los lentes de Cristo, los lentes de la gracia, los lentes de esta persona, Jesús, aquí, quien es la personificación, es la gracia de Dios en persona. En el versículo 3 leemos que más adelante se habían trasladado al monte de los olivos, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bueno, su contemplación de Jesús tiene un enfoque muy distinto. Tiene una motivación muchísimo más profunda. Es una contemplación totalmente en otra dimensión. Jesús está viendo quizá que estas piedras se han convertido tal vez, esa evidencia material del avance de los edificios, quizá no les estaba dejando ver que en realidad las circunstancias que le rodearían no serían muy alentadoras. Así que había un tipo ahí de distractor, había cierto engaño porque su contemplación tiene un enfoque muy distinto. Jesús no parece contestar estas preguntas que le hacen en el versículo 3, o al menos si las contesta más adelante, no parece que Jesús las tomó como el fundamento para poder ver las cosas, sino que hay otro fundamento totalmente diferente. Hay una demostración de cómo somos llamados a despertarnos en el nuevo pacto, y este despertar en el nuevo pacto significa que nosotros tenemos la capacidad de ver profundamente dentro de este nuevo pacto nuestras vidas involucradas dentro de este nuevo pacto. Jesús logró causar una gran inquietud por su forma totalmente diferente de visualizar las cosas, de visualizar las circunstancias, porque Él estaba enfocado con lentes de la gracia. Él estaba enfocado con otro tipo de lentes. Así que, más allá de la evidencia física que no se puede negar de este mundo físico, de estas circunstancias físicas que no se pueden eludir, no se pueden negar y que de seguro tienen una relación muy estrecha con nuestras vidas, y de seguro hay cosas que no podemos llamarles insignificantes para nuestra vida. Estamos rodeados de muchos objetos verdaderamente útiles e importantes y que están relacionados íntimamente con nuestra vida, con nuestro diario vivir. Pero más allá de todo esto, ¿qué es lo que tú estás viendo? Yo te invito a que entonces nos enfoquemos en los lentes del nuevo pacto, y en este tema, para concluir,
quisiera dejar asentado cómo es que el tomar esos lentes del nuevo pacto para ver hacia todo, hacia todas las cosas, para ver hacia la profundidad, el tomar estos lentes realmente nos va a centrar. Esa es la palabra. Seremos centrados de una manera contundente y de una manera totalmente diferente. Así que era necesario despertar, que los discípulos despertaran a algo más profundo y relevante. Y aquí terminamos en el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Veamos cómo Jesús pone otra centralidad. Más allá de la evidencia física, hay algo más contundente para la vida de los discípulos y para la vida de cada uno de nosotros. Termino entonces aquí haciendo énfasis en que el despertarnos en el nuevo pacto nos va a llevar a una centralidad. Y aquí estamos viendo cómo Jesús ha enfatizado esta centralidad para los discípulos y por supuesto es una centralidad para nosotros. Mirad que nadie os engañe. ¿El engaño respecto a qué? ¿O respecto a quién? Me gustaría continuar entonces hablando y darle continuidad a este tema en un próximo video. Solamente recordemos que hay una demostración para los discípulos y que nos sirve a nosotros y que es para nosotros también una demostración de cómo somos llamados a despertar en el nuevo pacto y hay una centralidad para nuestras vidas. Mirad que nadie os engañe. Nos vemos próximamente.